¿qué tal, pequeñines? Hoy en Océano de Juego presentamos este Wishland, espero haberlo dicho bien, de la editorial Lost Game, creado por Carlos Michan e ilustrado por Fran Fernández y Philip A. Juego de 1 a 4 jugadores para mayores de 14 años y una duración aproximada de unos 75 minutos. ¿De qué va este juego? Este es un juego donde somos los managers o llevamos un parque de atracciones y ya con la temática ya te da ganas de tenerlo en casa. Aparte tiene una de las mecánicas que a mí me gusta, que es su colocación de trabajadores, que es una mecánica que me gusta a mí muchísimo. El juego va, pues tendremos que ir construyendo nuestro parque, adquiriendo cartas y llevando a los trabajadores a diferentes localizaciones para que nos den diferentes acciones o puntos de victoria, o cartas. Al final, como cualquier euro, esto es un euro medio, el que tenga más puntos de victoria será el ganador. Podemos ir contratando actores, atracciones, ir buscando cartas, puestos, etc. ¿Queréis saber un poquito más cómo funciona este juego? Pues vamos a ver cómo se juega. Bien, pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega Wishland. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a explicar las dos partes que tenemos del tablero. Por un lado tenemos aquí las diferentes cartas que hay en el juego. Tenemos 5 mazos, cada mazo representa una serie de cosas que vamos a poner en el parque. Pues tenemos aquí las atracciones, aquí a los animadores, aquí las zonas de restauración o diferentes sitios del parque. Aquí tenemos los hoteles y aquí tenemos las mascotas. Entonces tenemos que abrir tantas cartas o poner tantas cartas como huecos haya. Aquí ponemos la zona de descartes de los diferentes mazos y aquí la zona de trabajadores, que explicaremos más tarde. Por este lado, ¿qué tenemos aquí? El marcador de turnos, el marcador de rondas y donde nos iremos colocando. El juego dura 7 rondas y cada ronda está formado por 4 turnos. Aquí, como veis, la meta, la bandera, significa final de partida. Aquí tenemos diferentes tracks de bonificación, que explicaremos después. Tenemos un track de alegría, un track de visitantes y un track de puntos de victoria. Pues todos los colocamos en el número 0. Luego tenemos aquí 6 trabajadores, que los dejamos en esta zona. Y aquí esto lo explicaremos más tarde. Tenemos aquí los iconos, o mejor dicho, los tokens de bonificadores. Tenemos aquí reserva de monedas, tenemos muchas más. Y lo que tenemos al principio de la ronda es que cada jugador tendrá 4 trabajadores, los tendrá en su zona de juego. Un sombrerito que nos marcará qué es lo que vamos a obtener al principio del turno. Y una carta de taquilla. Las cartas de taquilla son estas cartas moradas. Las cartas naranjas que tenemos aquí son cartas de emprendedor. En la primera partida no se recomienda tener emprendedores. Después, cuando ya habéis jugado varias partidas, simplemente repartís una a cada jugador y os darán estos beneficios o diferentes puntos de victoria por alcanzar a diferentes objetivos, etc. Bien, pues esto es lo que tenemos para el comienzo de la partida. Realizado el comienzo de la partida, vamos a explicar cómo se juega. Lo que primero tenemos que hacer al principio de la ronda son 3 pasos. El primer paso, bueno, lo ponemos aquí, que es empezamos la ronda número 1. Es ver quién va a ser el jugador inicial. Se va a poner para ver quién es el orden de turno, para elegir el orden de turno. Entonces imaginamos que el jugador inicial es el jugador amarillo y elige. Simplemente coloca su token aquí y le dan la bonificación. ¿Qué es lo que hay? Pues en el primero no tenemos nada, no gana absolutamente nada. En el segundo tenemos una moneda, que son estas, bueno, las llevamos a nuestra zona de juego. Aquí aumentamos un punto de victoria en el track de punto de victoria. Aquí aumentamos un track en el de felicidad, un track o en el de visitante o un trabajador, ¿vale? Podemos hacer esas 3 cosas. Y si elegimos el número 5, nos llevamos una carta de taquilla que la pondremos en nuestro parque. Imaginamos que el jugador amarillo, que es el jugador inicial, pues se coloca aquí, obtiene él una moneda azul, y el jugador azul, pues imaginemos que se pone aquí, o directamente, mira, dice, pues yo quiero una taquilla, coge la carta de taquilla y se la lleva a su zona correspondiente.
¿vale? Entonces el primero en hacer el turno sería el jugador amarillo. Luego, lo segundo que tenemos que hacer es ver si tenemos ingresos en nuestro parque. Hay cartas, como por ejemplo esta de restaurante, que nos va a marcar aquí este icono, que después enseñaremos de todas maneras. Que esto nos dice que cada turno. Y cada turno nos van a poner aquí, por ejemplo, cada turno, y con este engranaje nos va a decir cuántas monedas vamos a obtener cada turno. En este caso, si tenemos una de estas, pues nos va a dar una moneda al principio de nuestro turno. Si tenemos una que nos marca 4, pues marcaremos esta de 1 más la otra de 4, pues obtendríamos 5 monedas al principio de nuestro turno. Bien, esto sería como un generador de beneficios cada turno. Mejor dicho, cada ronda. Y luego lo que vamos a empezar es el tercer paso de la ronda, sería el turno en sí, que se consta de 2 pasos, o de colocar trabajadores o de recoger trabajadores y pasar. Bien, ahora una vez explicado esto, vamos a explicar las diferentes partes que tiene el mapa, cómo se ponen los trabajadores, cómo se quitan los trabajadores y cómo se obtienen los diferentes beneficios. Así que vamos a ello. ¿Cómo funciona el turno de juego? Entonces, en primer lugar, colocamos el medidor en el 1, es el jugador amarillo el que empieza y comenzará colocando trabajadores. ¿Qué zona puede colocar los diferentes trabajadores? Primero podemos colocarlos aquí en la zona de publicidad, que tenemos esta. Si colocamos un trabajador, pues nos va a dar lo que nos pone aquí. Nos da una moneda y aparte podemos coger o aumentar el track de felicidad, o coger un visitante, o coger un trabajador. Pues si cogemos un trabajador, pues nos lo llevamos a nuestra zona de juego. ¿Qué es lo que se diferencia de este juego de otros? Es lo que se hablando de colocación de trabajadores. Es una mecánica de colocar trabajadores, porque si colocamos aquí un trabajador, colocamos uno y ya está. Pero el que venga después tiene que colocar el grupo más uno. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto es importante. Si coloco aquí, no puedo colocar uno, sino tengo que aumentar el grupo anterior. Si este es un grupo de 1, pues tengo que poner 2 trabajadores. Y podré hacer esta acción. Si ahora el jugador amarillo quisiera volver a colocar, pues ¿cuál es el grupo anterior de 2? Pues tiene que colocar 3. Y así sucesivamente en cada una de las localizaciones donde nos queramos colocar. Es importante la regla de aumentar en más 1 y por grupo, ¿de acuerdo? Porque si ahora, por ejemplo, si no fuera por grupo, pues no sé, el grupo, si lo ponemos así, no sabemos cómo van los grupos, si esto es un grupo de 4 o esto es un grupo, bueno, en este caso sí sería un grupo de 2, pero en esto podemos ir partido. Entonces es más fácil llevarlo por grupos. Bien, entonces, una vez explicado cómo se colocan los diferentes trabajadores, pues vamos a enseñaros cómo funciona. Entonces, hemos dicho, si nos colocamos aquí, cogemos una moneda, que ya la hemos llevado, y nos llevamos a un trabajador, o un track, o uno de estos tracks, un trabajador, que no lo hemos llevado. Ahora, jugador azul, imaginamos que nos queremos colocar aquí. Pues miramos esta zona de aquí y vemos cuál nos interesa llevarnos. Os enseñaré después con más detenimiento qué son las cartas y qué nos dan. Pero bueno, aquí nos dice el valor que tiene, aquí nos dice de qué tipo es, aquí nos viene un rayo, es instantánea, y aquí nos van a dar un punto de victoria. Vale. Pues ahora imaginamos que en vez de colocarse así, pues se coloca aquí. ¿Vale? Y decide llevarse esta carta. Esta carta no vale nada, no le cuesta nada, y tiene 2 iconos, uno instantáneo y otro para final de partida. Instantáneo, vamos a ganar 4 cartas, y para final de partida perdemos una moneda. Pues esto lo lleva a su zona de juego, gana 4 monedas y se lo pone en su zona de juego. Regla importante. Bueno, vamos a aplicar 2 reglas importantes. Una, no se rellena hasta final. ¿De acuerdo? Ahora después explicaremos cómo se rellena al principio de la nueva ronda. Esto no se rellena. Y lo segundo es cómo funciona el parque. Nuestra zona tendrá que haber tantas cartas, o será el límite, dependiendo del número de taquillas y de atracciones. Si tenemos una taquilla, podremos tener una solamente de cada una de estas, ¿vale? Una
animadores, de restauración, de hoteles o de mascotas. Límite de 1. Si aumentamos y ponemos otra taquilla, tenemos 2 taquillas, sí que podremos tener 2 animadores, 2, 2 y 2. Si tenemos 2 a 3 atracciones, pues tendremos un límite de 3, ¿vale? Tendremos que ir viendo qué nos interesa más. Es más fácil conseguir atracciones que taquillas, pero también podemos conseguirlas en esta zona de juego. Así que tendremos que ver qué nos interesa más, qué nos va a dar más puntos de victoria, qué es lo que nos va a dar menos puntos de victoria, y lo más fácil o lo más difícil de conseguir. He explicado cuál es el límite de mesa, en este caso, y cómo se colocan los trabajadores. Una vez que cada jugador ha puesto, pues empezaría un nuevo turno. Imaginamos que lo quiere colocarse otra vez, quiere colocar aquí, paga 1 y se lleva esta carta. Y el jugador decide colocarse aquí, pues lo pone aquí 2, 3, paga 6, vamos a imaginar que tenemos 6 y lo llevamos. Y hacemos lo mismo, hacemos la acción que tengamos, en este caso pues aumentamos el track de visitantes, lo aumentamos en 1 y al haber aumentado también nos llevamos 2 puntos de victoria, 2 monedas, perdón, pues se lo lleva y esto se lo lleva a su zona de juego. Cuando termine el turno, pasamos. Imaginaros que el jugador amarillo decide que no quiere colocar, ¿vale? Pues no quiere colocar ninguna carta. Pues, bueno, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo bien. Pues vamos a ponerlo aquí, se lleva 1, aumenta 1 en el track de felicidad, con lo cual le da un puntito de victoria. Y ahora el jugador azul no tiene más meeple. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Recoger. Pues coge todos sus meeple y se lo lleva a su zona de juego, ¿vale? Y pasamos el turno. Cuando llega el final del cuarto turno, se acaba la ronda. Bien, ¿qué cositas tenemos que enseñaros? ¿Vale? Aquí veis los diferentes tracks. Pues cuando un jugador, imaginamos que el jugador amarillo llega a 7, este track se cumple, se le coloca aquí, que ya está cumplido, y el jugador amarillo aumentaría un punto de victoria. Y ya ningún otro jugador puede cumplir ese track. Si el jugador azul, por ejemplo, llega a 7 puntos de visitantes, lo coloca y se lleva su punto de victoria. ¿Qué más tenemos? Pues si tenemos 9 trabajadores en nuestra zona de juego, punto de victoria. Si tenemos 15 puntos de victoria, nos llevamos un punto de victoria. Si tenemos 5 de las otras cartas, de estas cartas tenemos 5 en nuestro poder, pues obtendríamos un punto de victoria, ¿vale? Esto sería cómo funciona el track. O mejor dicho, cómo funcionan las bonificaciones. Bien, explicado cómo funciona el turno, vamos a explicaros ahora las cartas. Os voy a enseñar la iconografía de las cartas, cómo funcionan las cartas. Vamos a explicaros cómo se acaba o finaliza la ronda y cómo se empieza una nueva. Y vamos a explicaros cómo se acaba la partida. Voy a enseñaros la zona de parque, que es la que tenemos aquí. Entonces, os hemos hablado de las cartas que hay, pero me gustaría recalcarlo. Tenemos la carta de taquilla, que son las cartas moradas. Tenemos la carta de atracciones, que son las cartas amarillas. Aquí nos va a decir el coste que tiene, pues esta tiene 2, esta tiene 6, 4, 6 y 3. Nos viene en esta parte de arriba. Aquí abajo nos viene un icono que viene relacionado con las mascotas. Como veis, estos vienen siempre aquí en esta esquina y las mascotas lo tienen aquí en el centro, porque van a ir a combar con diferentes. Por ejemplo, esta mascota va a combar con esta carta. Luego aquí nos va a decir cuándo se realiza esa acción. Si nos viene un rayito, es instantánea. Si vienen 2 flechas, nos va a decir que es al principio del turno. Y si nos viene una bandera, es para final de partida. Por ejemplo, en esta nos dice que automáticamente obtenemos un punto de victoria. Pues directamente nos subimos 1 en el track. Aquí nos vienen hasta 2 iconos. Pues este nos dice de que automáticamente aumentamos en 1 en el track de visitantes y al principio de cada turno nos llevamos 3 monedas. Aquí nos dice al final de la partida, dependiendo del número de cartas moradas, de cartas de taquilla, pues nos llevaremos diferentes puntos de victoria. Si tenemos 3 cartas de taquilla, por ejemplo, pues nos llevamos 2 puntos de victoria. Aquí nos dice que automáticamente nos llevamos 3 trabajadores y además tiene aquí otro iconito que también servirá para final de partida, que después explicaremos. Y aquí el
la mascota, que nos van a dar también puntos de victoria. Esto sería nuestro parque. Como veis, solamente tenemos un límite de 1. Si aumentamos, por ejemplo, con una taquilla nueva, la colocamos aquí, ya tenemos una taquilla de 2. Pues ya podemos poner en todas una de 2. Hemos dicho tanto taquilla como atracciones, ¿de acuerdo? Para aumentar el límite. Para aumentar un límite de 3, pues tendríamos, si queremos ponerla aquí, 3 cartas, pues ya sí se aumentamos en 3. Bien, esto sería formar nuestra zona de juego. Vamos a explicar ahora final de ronda y principio y cómo comenzamos un nuevo turno. Una vez que hayamos terminado la cuarta ronda, lo que tendremos que hacer, o el cuarto turno mejor dicho, es comenzar uno nuevo. ¿Cómo se comienza? Pues limpiando automáticamente todas las cartas. Cogemos la zona amarilla, la quitamos y la ponemos en su descarte. La zona azul en su descarte. La zona roja en su descarte. Zona verde, su descarte, y la negra en su descarte. Una vez que tenemos ya todo el tablero limpio, comenzamos el turno número 2. Esto se lo damos a cada jugador. El jugador inicial pasa al jugador en el sentido de las agujas del reloj. Esto volvería aquí, esto volvería al número 1. Y comenzaríamos un nuevo turno poniendo todas las cartas de nuevo en su zona de juego. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Vamos a ir rellenando de nuevo para un turno. ¿Qué es lo que pasa al final al principio de la séptima ronda? No tendremos cartas y tendremos que utilizar las que tengamos en el descarte y formar un nuevo tablero, ¿de acuerdo? Esto tenemos para 6 rondas y en la séptima cogeremos del descarte y la colocaremos. Pues bien, realizado un nuevo puesto tablero, todo totalmente diferente, empezaremos de nuevo. El jugador azul elegirá dónde se quiere colocar. Se quiere colocar aquí, por ejemplo, pues se aumenta en 1. El jugador amarillo se coloca ahí, aumenta una moneda y él es el que comienza la nueva ronda, la nueva ronda, que en este caso serían la ronda número 2. Bien, explicado cómo funciona el juego, cuando termina, en el momento que esto llegue a número 7. Se hace el turno número 7 o la ronda número 7, se termina y puntuamos. Así que, una vez explicado cómo funciona el juego, vamos a irnos a la puntuación final. Lo último que nos queda por explicar es el final de partida. ¿Cuándo se acaba la partida? En el momento que lleguemos en este icono, como veis aquí, al 7, se acaba. ¿Vale? Se acaba esta ronda y lo que tenemos que hacer es contar los puntos finales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues, en primer lugar tenemos al emprendedor. Si hemos jugado con emprendedor, lo hacemos. Si no, pues no lo hacemos. Emprendedor, pues hacemos estación, por ejemplo, el emprendedor de la felicidad, que nos va a dar el doble de felicidad tanto durante la partida como al final de la partida en donde estemos. Que ahora lo explicaremos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Contamos puntos por los actores y por las mascotas y por las cartas que tengan final de partida. Por ejemplo, en este restaurante nos dice que al final de la partida por cada set de 5 colores nos va a dar un punto. Como tenemos set 2 de 2, 2 rojas, 2 amarillas, 2, 2 y 2, pues lo que nos van a dar, perdón, de estas 5 cartas, mejor dicho, nos van a dar 2 puntos. Pues el jugador amarillo se suma 2 puntos. Y esto ya lo hemos hecho. Con los actores, pues como veis tienen simbolitos aquí diferentes. Pues tenemos que irnos a esta tabla. Por cada símbolo diferente nos dará diferentes puntos. Como tenemos 3 símbolos diferentes, nos van a dar en este caso 2 puntos. Pues nos sumamos estos 2 puntitos. Y luego nos tendremos que ir a las mascotas, que es donde nos vamos a ver en estos iconos, que es donde tendremos que ir consiguiendo más mascotas y que sean del mismo tipo para obtener más puntos. Por ejemplo, este nos va a dar un punto por cada noria. ¿Cuántas norias tenemos? Una. Entonces nos va a dar solamente un punto. Por cada sombrero nos van a dar 2 puntos. Pues
¿cuánto tenemos? 1 por 2, 2 puntos. Con lo cual tenemos 3 puntos. De esos 3 puntos los tenemos que dividir por la mitad hacia abajo. Con lo cual eso sería 1,5, con lo cual es un punto de victoria el que nos sumamos. Y luego nos tendríamos que ir a ver los iconos de aquí que tenemos de final de partida. Ah, mira, aquí tenemos otro que nos quitan un punto de victoria. ¿Vale? Pues entonces nos quitan un punto de victoria por final de partida. Y lo que tenemos que ver ahora es, por ejemplo, este nos dice que si tenemos un set de 5 colores, 5 cartas mejor dicho, nos da un punto de victoria. Como tenemos 2, nos da 2 puntos de victoria. Pero como tenemos al modificador del emprendedor, nos van a dar el doble, pues otros 2 puntitos más. Y aquí nos dice que si llegamos aquí con los visitantes, por cada 5 monedas la podemos transformar en un punto de victoria. Miramos el que tiene más puntos de victoria y será el ganador. Y esto ha sido Wishland. ¿Que hay empate? Realmente nos dice las reglas que podemos hacer mirando unos tracks u otros, pero yo los recomiendo, si hay un empate, volver a echaros otra partida a este juegazo. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!